Y también lo pueden subir como materiales en el Classroom. ¿Sí? Bien. Una consultita, una pregunta. Con el Inge, ¿en qué tema están? ¿Ya han entrado a lo que es circuitos bueno, análisis con frecuencia variable en el tiempo? ¿Han entrado ya? ¿O siguen en circuitos trifásicos? Auxilia entramos a transformada de Laplace. Ahí está bien. Entonces yo creo que la próxima clase empiezan con el otro. Sí, sí está bien. Bien, vamos a resolver estos circuitos trifásicos. Sí, eso no recuerdo de qué examen es. Pero dice lo siguiente. En un circuito trifásico con carga equilibrada, el voltaje de la fase es igual a 350 voltios. Observen esto. Solamente nos da como magnitud. Aquí. No nos da el ángulo, solamente nos dice magnitud, la tensión de fase. ¿Está bien? Consecuencia positiva. Otra cosita, secuencia positiva. Si la impedancia en delta, vamos a ir anotando esos datos, nos dice que la tensión de fase es igual a 350 voltios. Sí, aquí, secuencia positiva. Consecuencia positiva, si Z delta es 50 menos 10, sí nos da en fasor, Z estrella y Z de línea. Perdón, perdón. Un momentito, no me deja presentar. ¿Y pueden ver mi pantalla? Disculpen. Pueden ver en pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bien, aquí. Esos son los datos que nos da. Sí, nos da la tensión de fase y nos dice que es secuencia positiva. También nos da la impedancia de la carga en delta, de la carga en estrella. Sí, las impedancias de línea. Lo que me pide es la corriente de línea. Sí, es la corriente de línea y la tensión, perdón, la potencia que consume por el método de los dos vatímetros. ¿Está bien? Bien, empezamos. Aquí tenemos una carga en estrella, ¿sí? Que está conectada a una carga delta. Sí, lo primero que debemos hacer es un circuito trifásico equilibrado, ¿sí? Tratar de llevar al equivalente monofásico, ¿sí? El equivalente monofásico, si recuerdan, es una fuente de tensión conectada a una carga y una impedancia, ¿verdad? Ese es el equivalente monofásico. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una carga en delta, sí, que está incrustada con una carga en estrella. Sí, entonces lo que debemos hacer es hacer la transformación, ¿sí? De delta a, puede ser de estrella a delta o de delta a estrella, ¿sí? No, no varía nada. Bien, aquí, lo hagamos de delta, esa carga en estrella lo transformamos en delta, hacemos el paralelo y nuevamente lo transformamos en estrella, ¿sí? Si recordamos la fórmula, decimos que la impedancia en estrella va a ser igual a la impedancia en delta dividido en 3. ¿Sí? Yo quiero transformar la impedancia estrella en una impedancia en delta. ¿A qué va a ser igual? Entonces digo que la impedancia delta, si lo voy a llamar delta prima, va a ser igual a 3 veces la impedancia en estrella. ¿Sí? ¿A qué es igual ese delta prima? ¿Sí?
Esa es mi impedancia Z delta, la que me da el ejercicio. Lo que yo estoy haciendo es hacer lo siguiente. Estoy transformando esa carga en estrella en una impedancia en delta. Y va a ser así. Esa es mi impedancia Z delta prima. Sí, esta carga en estrella lo estoy transformando a una carga en delta. ¿Para qué? Para hacer el paralelo. Sí, de ahí nuevamente transformar a lo que es una carga en estrella. ¿Sí? Bien, aquí decimos que la impedancia Z delta prima prima, lo vamos a llamar, va a ser igual a Z delta en paralelo con Z delta prima. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual ese paralelo? Aquí, Z estrella. Bueno, lo pongamos los datos. Decimos que Z delta va a ser igual a 50 con menos 100 grados. Y Z estrella. Sí, observen, Z estrella es 40. ¿Sí? Como Z estrella es aquí. 40 fasor 16. Lo único que hacemos es multiplicar, ¿verdad? Tenemos una magnitud escalar multiplicado por un vector. Sí, como esa es la magnitud, aquí va a ser igual a 120 ángulo 16. ¿Sí? Ojo, es un escalar multiplicado por un vector. Sí, 3 por 4, 12, ¿no? 120. 120 fasor 16. ¿Sí? Bien. Aquí decimos que Z delta prima va a ser igual a 120 fasor con 16 grados. ¿Sí? En ohmios, en ohmios. Quiero encontrar Z delta prima prima. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a Z A por Z delta prima sobre Z delta más Z delta prima. ¿Sí? Insisto, es mejor trabajar con variables. ¿Sí? A eso le llamamos la variable A. Y a eso le llamamos la variable A. Un segundito. 50 fasor menos 10. Bien. Aquí. Me dice que la impedancia en delta prima prima, esa impedancia va a ser igual a 36,0275 menos J 1,529 unidades en ohmios. ¿Sí? Esa es la impedancia delta. La impedancia delta equivalente de toda esa red. ¿Está bien? Aquí, la impedancia delta de toda de toda esa red. Sí, le hemos sacado una sola impedancia. ¿Está bien? Bien. Aquí. Toda esa impedancia solamente lo tenemos en una impedancia en delta. Esa impedancia hemos dicho que es igual a 36,027 menos J en 1,529 ohmios. Ahora lo transformamos a una impedancia en estrella, ¿sí? Para llegar al equivalente monofásico. Entonces, ¿qué decimos? Que la impedancia en estrella, si en un circuito equilibrado, es igual a impedancia delta dividido entre 3. En ese caso, la impedancia en estrella, ¿sí? Como ya estrella lo llamamos prima,
va a ser igual a esa impedancia dividida entre 3. Entonces, esto va a ser 12,009 menos J en 0,5098 ohmios. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos una impedancia en estrella. ¿Sí? Ahora aquí podemos aplicar el equivalente monofásico. ¿Dónde es mi tensión A? Aquí tengo una impedancia de línea. Y aquí tengo lo que es la impedancia de estrella equivalente. ¿Sí? La impedancia estrella prima, la que acabamos de calcular. Bueno, eso no puede ser. Esa va a ser la impedancia de fase. ¿Sí? Perdón, la tensión de fase. No conocemos el ángulo de la tensión. ¿Sí? El ejercicio solamente me dice que esta tensión es igual a 350. ¿Sí? La tensión de fase es igual a 350 voltios. No me dice el ángulo, solamente me dice tensión de fase. ¿Está bien? Bien. Aquí, dos impedancias que están conectadas en serie. Podemos sumarlo, ¿verdad? Entonces, te decimos que esto va a ser igual a la tensión de la fase y eso va a ser la impedancia de línea, ¿sí? Sumada a la impedancia en estrella, ¿sí? Entonces decimos que esto va a ser la impedancia equivalente, ¿sí? En aquí la impedancia en estrella más la impedancia de línea. Eso es prima. La impedancia de línea, aquí es igual. 2 más J3. Sí, es un buen valor. Donde decimos que la impedancia de línea es igual a 2 más J3 ohmios. Estamos sumando. Entonces esto va a ser 2 más 3. Bien, esa impedancia que es igual a 14,009 y aquí más 2,4903 ohmios. ¿Sí? Eso lo hemos guardado en la variable E. Esa es la impedancia equivalente. Esa es mi impedancia equivalente. Observen, solamente conozco la tensión de línea. ¿Sí? Solamente conozco la tensión de línea, no conozco el ángulo. ¿Sí? Entonces voy a encontrar una corriente que va a ser la corriente de línea. Sí, tampoco va a tener el ángulo. ¿Está bien? ¿Cómo puedo expresarlo eso? Aquí, observamos la impedancia equivalente. Aquí es en su forma fasorial. Pero ¿qué pasa si esa impedancia equivalente la manejamos en su formato polar? Sí, en su forma polar. ¿Qué pasa? Decimos, si lo manejamos en su forma polar, eso va a ser igual a 14,229 fasor en 10,097, ¿sí? En ohmios. Recordemos, esta es la magnitud de mi impedancia, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm que tenemos que la tensión de fase va a ser igual a la corriente de línea multiplicado por la magnitud de la impedancia equivalente. Sí, solamente su magnitud, ese valorcito. No vamos a tomar su ángulo, sí, solamente magnitud. ¿Por qué? Porque la tensión está solamente en magnitud, la tensión de la fase solamente en magnitud, la corriente también. Sí, solamente vamos a encontrar la corriente de línea. Sí, la corriente de línea en magnitud. Y por ende, la impedancia equivalente también tiene que estar en magnitud. ¿Sí? Entonces aquí podemos despejar la corriente de línea. Decimos que la corriente de línea en magnitud va a ser igual a la tensión de fase sobre la impedancia equivalente. La impedancia equivalente solamente copiamos la magnitud. Aquí va a ser igual a 14,229. ¿Sí?
Sabemos que la tensión de fase es igual a 350. Entonces decimos 350 sobre la impedancia. Aquí va a ser igual esa corriente. Va a ser igual a 24,598 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente de línea. ¿Sí? 24,598 amperios. Recuerden, sí, para encontrar por el método de los dos batímetros la potencia en un circuito trifásico equilibrado, lo único que, deseamos conocer es la tensión de fase, perdón, la tensión de línea, ¿sí? La corriente de línea y el ángulo del factor de potencia, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Ese ángulo. Por eso es, bueno, era necesario trabajar la impedancia equivalente, ¿sí? En su formato polar o en su formato fasorial. Si no nos olvidemos, este es el ángulo del factor de potencia, ¿sí? En este caso, bueno, de toda la carga, ¿verdad? De la carga de línea, ¿sí? De la carga en delta y estrella. ¿Está bien? Ese es el ángulo, ¿sí? Un segundito, lo vamos a recortar. Bien. Tenemos estos datos, ¿sí? Pero no nos olvidemos, por el método de los dos batímetros, ¿qué me dice la fórmula? Si del batímetro 1 me dice secuencia positiva. Sí, enseguida les explico. La tensión de línea multiplicado por la corriente de línea, eso por el coseno, ¿sí? De 30 menos, a ver, aquí sáqueme de duda, ¿es 30 menos el ángulo o el ángulo menos 30? Sí, es el ángulo del factor de potencia, ¿sí? En ese caso es menos 30 grados, ¿sí? Para el batímetro 2 es igual a la tensión de línea por la corriente de línea multiplicado por el coseno de el ángulo del factor de potencia más 30 grados, ¿sí? Esos signos es en secuencia positiva, ¿sí? Negativo, positivo, eso es en secuencia positiva. En secuencia negativa solamente cambia el signo, ¿sí? Pero en sí se va a salir lo mismo, ¿sí? No hay problema con eso. Bien, aquí nos pide la tensión de línea. Solamente conocemos la tensión de fase. La tensión de fase nos indica que es igual a 350 voltios, ¿sí? 350 voltios. Pero yo quiero conocer la tensión de línea. No nos olvidemos, la tensión de línea es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces, ese valor, la tensión de línea, ¿sí? Va a ser igual a 350 multiplicado por raíz de 3, ¿sí? Unidades en voltios. Bien, los reemplazamos. La lectura del primer batímetro va a ser igual a la tensión de línea. 350 por raíz de 3, por la corriente de línea. La corriente de línea es igual a 24,598 por el coseno. Aquí, el factor de potencia. No nos olvidemos, este valor, ¿sí? Es el ángulo del factor de potencia. ¿Está bien? No nos olvidemos, este valor es el ángulo del factor de potencia. Ese valor aquí, es igual a 10,0797 menos 30. ¿Sí? Eso va a ser para la primera lectura. Para la segunda lectura es igual a 350 raíz de 3, aquí, por 24,598 multiplicado por el coseno de 10,0797. Sí, ahora es negativo, ahora es positivo, por 30. ¿Sí? ¿Me ayudan por favor con esto? Seguida lo voy a corregir. Esto es F.
14, 28. Perfecto. 350. Bien. La lectura del primer batímetro va a ser igual a 14.019,5538 vatios. ¿Sí? Esa va a ser la lectura del primer batímetro. La lectura del segundo batímetro. Solamente cambiamos ese signo. La lectura del segundo batímetro va a ser igual a 11.409,73,78,6 vatios. ¿Sí? Eso lo guarda en la variable Y. Bien. La potencia total. La potencia total es la lectura del primer batímetro más el segundo batímetro, donde la potencia total va a ser igual a 25.429,2917 vatios. ¿Sí? Eso me dice el inciso B. ¿Sí? Entonces eso va a ser para el inciso B. Y para el inciso A, solamente me pide lo que es la corriente de línea. Entonces aquí digo que la corriente de línea es igual a 24,589 amperios. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Espera un segundito, lo voy a arreglar esto. ¿Puede ver en pantalla? Pues aquí no me aparece como si estuviera compartiendo. Ahora sí. Bien. ¿Se entiende, verdad, el ejercicio? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio que hemos resuelto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Bien, el siguiente ejercicio. Eso era del anterior semestre. ¿Sí? Aquí que dice, en el circuito trifásico equilibrado de la figura, aquí te da la impedancia de línea, la impedancia en estrella, la impedancia en delta. No te da la impedancia en delta. Oh, Ya. sí, la Dime, dime. pantalla. Perdón, ¿puede ver en pantalla? No, es que tengo un problema. ¿Puede ver en pantalla lo que estoy presentando ahorita el ejercicio? Ah, sí, 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 se ve. Ah, ya, perfecto. No, es que no sé qué pasa, no me deja compartir ni ventana ni pantalla como error me sale. Sí, bien. Aquí. Tengo lo que es la impedancia de línea, la impedancia en estrella, no me da la impedancia de delta, pero ¿qué me da? Me da otro valorcito, que es la corriente en la carga delta. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? Me da la tensión
me da la tensión BN, sí, esa tensión BN, sí, me pide determinar la potencia trifásica total que entrega el generador, ¿sí? Trifásico por el método de los 2 batímetros. Aquí, secuencia positiva. ¿Está bien? Eso lo vamos a reducir. Bien. Observen aquí. Me da esa tensión, la tensión VN. Me dice que es igual a 388,17 Fasor en menos 103,666 grados. ¿Sí? Me da esa tensión. ¿Dónde está esa tensión? Aquí. Ese es el punto B. Sí, B mayúscula. ¿Dónde se replica? Vengo aquí. ¿Sí? Ese es este punto B. El punto C viene aquí, o el nodo C. Y este va a ser el nodo A. ¿Sí? Lo que he encontrado, perdón, lo que me da el ejercicio por dato es esta tensión. UBN. ¿Sí? Esa tensión me da VN. ¿Sí? Me da esa tensión. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hallar? Observen. Lo que conozco en el ejercicio es la corriente. Sí, la corriente IAC. ¿Pero qué me dice? Observen. Secuencia positiva. ¿Sí? Me da la corriente IAC. Esa corriente es igual a 3,5 Fasor en menos 65 grados. ¿Sí? Pero me dice que es secuencia positiva. ¿Sí? Recordamos, las corrientes en secuencia positiva, ¿cómo se miden? Primero es la corriente IAB, seguido la corriente IBC y seguido la corriente ICA. Aquí en el ejercicio me da la corriente contraria. ¿Sí? Lo que yo necesito para la secuencia positiva es la corriente ICA, pero aquí me da IAC. ¿Sí? ¿Qué debemos hacerlo? Aquí, al ángulo le sumamos o restamos 180 grados. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener la corriente y CA. ¿Sí? Esa corriente aquí va a ser igual. A ese ángulo le sumamos o le restamos 180 grados. En este caso tendremos que sumar, ¿verdad? Porque es signo negativo. Entonces esto va a ser igual a menos 65 más 180. Esto va a ser igual a 3,5 Fasor en 115 grados. Esa es la tensión UCA. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos la tensión en una fase de la carga. Lo que debemos encontrar es la tensión de línea. ¿Sí? Es la tensión de línea la que debemos encontrar. ¿Sí? Bien. Aquí. Para encontrar en secuencia positiva, ¿sí? Las tensiones de línea, ¿cuáles son? Es la tensión VC, UCA y UAB. ¿Sí? En este caso, tengo la tensión B. Entonces, ¿qué puedo encontrar? La tensión de línea BC. ¿Sí? Esa tensión puedo encontrar a partir de la tensión de fase, esa tensión de línea. ¿Sí? Recordamos, la tensión de línea es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase. Y el ángulo de línea es igual al ángulo de fase más 30 grados. ¿Sí? Aquí, la tensión de fase, 388,17 por raíz de 3. ¿Sí? Y en el ángulo, menos 103,66 más 30 grados. ¿Sí? Esa sería mi tensión de línea, mi tensión UBC. ¿Está bien? Mi tensión VC.
¿Por qué digo VC? Porque aquí tengo la tensión VN, ¿sí? Estoy encontrando esa tensión UVC, ¿sí? Entonces, la tensión VC va a ser igual, un segundito. 388,17 raíz de 3. Y esto es menos 103,66. 30 grados. Esto. Bien. Eso lo llamamos en la variable B. La tensión es igual a 672,3301 en ángulo menos 73 en 66 grados. ¿Sí? Bien, bueno, me olvidé hacer una cosita. ¿Con qué objetivo estamos hallando esa tensión de línea? Lo que quiero encontrar es esta tensión. ¿Sí? Perdón, esa tensión. La tensión UCA. ¿Sí? Esa tensión. Aquí ya tengo esa corriente. La corriente signo cambiado. ¿Sí? Ya tengo esa corriente. Lo que quiero encontrar es esta tensión. Y no nos olvidemos la ley de Ohm. La impedancia de delta va a ser igual a la tensión ZA sobre la corriente CA. ¿Sí? Eso me dice la ley de Ohm. ¿Está bien? Por ese motivo es el que estoy encontrando esas variables. ¿Sí? Es la tensión CA. ¿Sí? Aquí ya tengo la corriente ICA. Ahora lo que me falta es la tensión UCA. ¿Está bien? Aquí me dice que es secuencia positiva. ¿Sí? Secuencia positiva. Entonces recordamos un poquito. Si yo tengo la tensión AB, que es igual a una tensión de línea y un ángulo θ. ¿Sí? La tensión BC, eso va a ser el ángulo, la tensión de línea, aquí el ángulo más 120. Y la tensión CA, ¿sí? Eso va a ser igual a la tensión de línea y el ángulo, perdón, este es menos 120. Esto es menos y menos, bueno, en este caso sería más 120. Si me dice secuencia positiva. Quiero encontrar esta tensión de línea, la tensión de línea UCA, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar la tensión de línea a este ángulo, ¿sí? Le debo restar otros 120 grados. Sí, esa es una manera. Otra manera de representar esto es que a este ángulo le restemos menos 240 grados, ¿sí? A este ángulo. ¿Está bien? O otra manera también así, bueno, sencilla. ¿Cuál es? Si quiero encontrar la tensión UCA, va a ser igual a la tensión VC, ¿sí? Aquí lo multiplican por un fasor, por el fasor de menos 120 grados, ¿sí? Ahí lo van a encontrar de manera directa este fasor, la tensión UCA. ¿Sí? Esa tensión lo multiplican por un fasor de 1 menos 120 grados. ¿Sí? En otras palabras, en magnitud no estamos cambiando nada. Bueno, como estamos multiplicando, aquí, como estamos poniendo una magnitud unitaria, esa magnitud no se va a cambiar nada. ¿Sí? Aquí, al ángulo le estamos restando en 120 grados. ¿Sí? Lo único que va a ser desfasar este ángulo en 120 grados. ¿Sí? Esa es la manera más práctica de encontrar esa tensión, la tensión UCA. Recordamos que se sigue restando, ¿verdad? Se sigue restando en menos 120 grados. Por eso aquí lo multiplicamos por un fasor unitario, ¿sí? De magnitud unitaria y de fasor en menos 120 grados. Entonces aquí calculamos la tensión UCA. ¿A qué va a ser igual? Eso lo he guardado en variable B. Entonces digo que mi variable B va a ser igual a 1, fasor en menos 120 y eso va a ser mi variable C. Bien. Aquí, ¿qué es lo que tengo?
¿sí? Esto va a ser igual a 672.33, bueno, redondeando el 0,6. Y aquí, un segundito, lo voy a borrar. Aquí, Fasor en 166.34 grados. ¿Sí? Unidades en voltios. ¿Se entiende eso, verdad? Lo que estoy haciendo. ¿Sí? Eso de luego de la variable C. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Si yo quiero encontrarlo directamente, ¿sí? A partir de ese dato, lo único que hago es multiplicarlo por un fasor. Si me dice secuencia negativa, perdón, secuencia positiva, ¿sí? Entonces lo multiplico por un fasor de magnitud 1, ¿sí? Y ángulo en menos 120 grados. ¿Sí? Bien. Si tienen dudas me cortan, si no, no hay ningún problema. Ahora podemos encontrar lo que es la impedancia delta. Ya conozco esa tensión, la tensión UCA, ¿sí? UCA ya la conozco, ¿sí? Esto va a ser igual a 672.3 fasor en 166.3 grados. La corriente ICA, ¿sí? La corriente. Lo que hemos encontrado es esa tensión. Antes que me olvide anotar. Hemos encontrado esa tensión. Positivo, negativo, la tensión UCA, ¿sí? Si observan, el nodo aquí se repite. Entonces esto va a ser positivo y aquí el nodo se repite. ¿Sí? Entonces esto va a ser negativo. ¿Sí? Y esa es la tensión UCA. ¿Sí? Conocemos la tensión, conocemos la corriente, podemos conocer la impedancia. Entonces, esta impedancia va a ser igual. Aquí sobre la corriente. 3 puntos. Sí, disculpe, tengo Dime, una dime. duda. El ángulo de VN no sería igual a ángulo de fase menos 120. Ya, a ver, el ángulo de fase menos 120, dices. No, no. O sea, el ángulo de VN menos 103,66 es igual a ángulo de fase menos 120. O sea, no se tomaría el ángulo de UAN, digamos. No, 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 no. A ver. Mm, ya. Lo que tú me dices es esto, ¿verdad? La tensión de la fase A es igual, bueno, en ese caso sería mayúscula, ¿verdad? Sí. Va a ser igual a una tensión de fase, sí, bueno, en ese caso de la carga, en magnitud del ángulo phi, sí, un ángulo cualquiera, sí. Y aquí, la tensión U sub B va a ser igual a la tensión de fase en un ángulo, me dice secuencia positiva, menos 120 grados, ¿verdad? Eso me dices, ¿sí? Sí. Ya. Aquí, ese dato, ahí donde estoy. Segundito. Bien. Aquí, me da la tensión VN, ¿sí? Me da esa tensión como dato. Me da esa tensión como dato VN, ¿sí? Sí, Esa sí. tensión es igual a, ¿dónde estás? Aquí. Aquí, 388.17 menos 103.66. ¿Sí? Ese dato me da el ejercicio. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo inicial del ángulo, en este caso, de la tensión A, ¿sí? Aquí va a ser la tensión de fase y aquí el ángulo menos, lo pongamos 240, ¿sí? Conozco este ángulo, entonces quiero encontrar ese ángulo, el ángulo phi del ángulo inicial. Entonces este ángulo phi menos 120
Como ya conozco el ángulo de mi tensión B, lo igualo, ¿verdad? Menos 103.66. Sí, aquí estás restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, este ángulo, el ángulo inicial, ¿a qué va a ser igual? El ángulo de la tensión A. ¿A qué va a ser igual? Aquí tenemos menos 103.66 más 120. Entonces, este ángulo inicial va a ser igual a 16.34 grados, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que la tensión UAN va a ser igual a 388.17 con un ángulo de 16.34 grados. El ángulo UAB va a ser esa tensión. Y el ángulo UCN, ¿sí? A ver un ratito. Este es perdón, VN. Va a ser igual a 388.17 con un ángulo de menos 103.66. Y ese ángulo UCN, sí, a este lo sumamos otro 120. Y ese ángulo es igual a 136.34. ¿Sí? Eso me dices, lo que no te entendí. ¿Sí? Si observas, el ángulo inicial es tita, no, o sea, no pasa nada. Sí, es que digamos como lo vi cuando lo puso directo, cuando lo multiplica por raíz de 3 y después el ángulo, el menos 103 lo suma más 30 directo. Sí, es el ángulo de fase. Sí, lo que he encontrado es esta tensión, ¿verdad? VC. Entonces, para encontrar la tensión de línea, VC, ¿qué hacemos? La tensión VN menos UCN, ¿sí? Va a salir lo mismo, que a esta magnitud le multiplicamos por raíz de 3 y el ángulo le sumamos en 30 grados, ¿sí? A ver, bueno, le hagamos la prueba, va a salir lo mismo, ¿sí? Ya, a ver, ya lo voy a revisar. Ya, gracias, Ausi. Está bien, no pasa nada. Sí, un segundito. Ese es 388.17. Con sus correos institucionales, por favor, traten de entrar. Sí, enseguida me ha aparecido otro. Aquí, esa tensión es 672. ¿Sí? Punto 33 en magnitud en menos 73,66 grados. Sí, observen esto, menos 73,66. ¿Dónde es nuestra tensión B sub B? Aquí. Menos 73,66. ¿Sí? O sea, no sale lo mismo. ¿Sí? Multiplicamos por raíz de 3 o le sumamos 30 grados. Sí, directamente. En ese caso, de igual manera. ¿Sí? Al ángulo de la tensión U sub C, que aquí la tenemos. ¿Sí? Tranquilamente le podemos sumar 30 grados y sería 166.34. Y aquí 166.34. ¿Sí? O sea, no existe ningún problema. ¿Está bien? Se entiende, ¿verdad? Bien. Continuamos. ¿Dónde estaba la variable? Ya. Alfa B lo multiplicamos por un fasor en menos 120 y decimos que esto va a ser igual a alfa C. Perfecto, ya nuevamente lo he guardado. Y CA es igual a 3.115 grados en amperios. Bien. La impedancia Z delta. ¿A qué va a ser igual esa impedancia? Esto es 3.5 fasor en menos 115. Y esto es alfa C. Bien, aquí la impedancia delta me dice que va a ser igual a 120,00, ¿sí? 088 más J en 150.0
Bueno, es prácticamente de 120 más 150. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí le sigue 1, 2, 3, 4, 7 ohmios. ¿Sí? Si observan, es prácticamente 120 más J en 150. ¿Sí? Eso el ingeniero lo ha hecho así detallado, ¿no? Así clavadito el resultado. ¿Sí? Prácticamente se lo puedes redondear. El ingeniero acepta hasta el tercer decimal. Sí, si observan es, bueno, aquí es 100, de 150, en aquí 120,001, ¿no? O sea, una milésima, ¿sí? Pero lo tomaremos como 120 más J 150. ¿Está bien? Bien, continuamos. Eh, aquí. Ya conocemos la impedancia delta. Me dice que la impedancia de delta es igual a 120 más J en 150 ohmios. ¿Sí? La impedancia en estrella. No recuerdo. Aquí, 85 menos J 65. 85 menos J 65 ohmios. La impedancia de línea. La impedancia de línea va a ser igual a 25 más J 30. Grande la impedancia de línea. 25 más J 30 ohmios. Y me da solamente eso, ¿no? Sí, solamente me da eso. ¿Sí? Otra cosita. Aquí, ya conocemos lo que es las tensiones. ¿Sí? Al encontrar estas tensiones, aquí eso va a ser el nodo B, el nodo C y el nodo A. ¿Qué hemos encontrado? Me dice secuencia positiva. Ya conozco, bueno, o puedo conocer esa tensión. La tensión de la fase, perdón, la tensión de línea AB, esa tensión. La tensión BC y esa tensión, la tensión CA. ¿Sí? Ya puedo conocer esas tensiones de línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo hacer? Debo llevar esto a mi equivalente monofásico, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Aquí tengo la impedancia en delta. Y aquí tengo la carga en estrella. ¿Sí? Bien. Existen dos maneras, ¿verdad? Como hemos visto. Podemos transformar la impedancia en estrella a delta, realizar el paralelo y nuevamente lo transformamos a una impedancia en estrella. ¿Sí? No es, bueno, largo no es, ¿no? O sea, solamente es multiplicar. Aquí, no nos olvidemos, la impedancia en estrella es igual a la impedancia en delta dividido entre 3. Quiero llevar de esa impedancia en estrella a una impedancia delta. Entonces, digo que la impedancia delta, lo llamemos prima, ¿sí? Porque estamos transformando esa carga en estrella a una carga en delta. Entonces, aquí eso, ¿qué va a ser igual? A 3 por la impedancia en estrella. 85 menos J, 65 ohmios. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Esa es mi carga en estrella. Sí, ¿qué es lo que he hecho? He convertido, aquí lo vamos a dibujar un chiquitín. Esa es la impedancia delta que acabamos de calcular. Y aquí, he hecho una transformación de delta a estrella. ¿Sí? Aquí está mi carga. ¿Esa que es igual? Eso es igual a Z delta prima. ¿Sí? O también es igual a 3 veces la impedancia en la estrella. ¿Sí? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí estamos multiplicando. ¿Sí? 3 veces por la impedancia en la estrella. Ahora encontramos una impedancia delta equivalente. Entonces, la delta lo llevamos equivalente, aquí va a ser igual a la impedancia Z delta, ¿sí? En paralelo con, aquí lo llamamos como Z, 3 veces Z estrella, ¿sí? Para evitarnos más macanas, ¿sí? Aquí va a ser igual esto. Eso va a ser igual a la impedancia en delta, ¿sí? Va a ser igual, ya, lo mantengamos así. Z delta por 3 veces la impedancia en estrella, eso dividido entre
eh, la impedancia delta más, aquí, 3 veces la impedancia en estrella. Esa va a ser la impedancia Z delta equivalente. ¿Qué me refiere eso? Aquí. A una impedancia delta equivalente. ¿Sí? Eso va a ser el delta equivalente. ¿Sí? Luego eso lo voy a transformar a una impedancia en estrella. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Para encontrar el equivalente monofásico. ¿Sí? Solamente para trabajar con el equivalente monofásico. Y aquí tenemos una impedancia de línea. ¿Sí? Como tenemos una impedancia de línea, se va a sumar, ¿verdad? Como van a estar en serie, con la impedancia de cada fase, de cada fase en la carga, se va a sumar. ¿Sí? Es por eso que hacemos ese equivalente. ¿Sí? Para sumarlo. ¿Está bien? Bien. Sin esa impedancia de línea. Aquí. Sin esa impedancia de línea. Esa impedancia delta se va a transformar en una impedancia estrella. ¿Sí? Y esto va a ser igual a una Z delta equivalente dividido entre 3. ¿Sí? Eso va a ser la impedancia estrella equivalente, ¿verdad? Entonces aquí lo puedo hacer directo. ¿Sí? Trabajando algebraicamente, ¿qué digo? Digo que la impedancia delta equivalente va a ser igual a una impedancia delta equivalente dividido entre 3. ¿Pero a qué es igual la impedancia delta equivalente? Aquí, lo hemos hallado. Va a ser igual a Z delta por 3Z en estrella sobre Z delta más 3Z delta en estrella, multiplicado por 1/3. ¿Sí? Aquí, observen. 3 arriba, 3 abajo. ¿Sí? 3 arriba, 3 abajo. Entonces aquí va a ser igual esa impedancia estrella equivalente. La impedancia estrella equivalente va a ser igual a Z delta por Z en estrella sobre Z delta más 3 veces la impedancia en estrella. ¿Sí? Directamente podemos reemplazar los datos aquí y ya tenemos lo que es esta, la impedancia estrella equivalente. ¿Se entiende, verdad? Esto es lo que hemos hecho, esa transformación algebraica. Sí, para no hacer paso por paso. Sí, transformamos, redibujamos el circuito, ponemos sus valores, hacemos el paralelo, nuevamente ponemos sus valores, y lo dividimos entre 3 y nuevamente poner sus valores. Sí, lo que estoy haciendo es encontrar la expresión algebraica que directamente me bote el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende eso lo que, bueno, esa relación que hemos encontrado? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pregunto. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, solamente es transformaciones algebraicas nomás. Sí, paralelos, bueno, y aquí solamente soy dividente de 3. Sí, no. ¿Se entiende, verdad? O lo explico paso a paso. O alguien tiene alguna duda. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Austin? Ya, perfecto, gracias. Sí, no es que. Ya, está bien. Bien, aquí esto lo he llamado la variable X y eso me lo he llamado mi variable Y. Esto va a ser alfa X por alfa Y sobre alfa X más 3 veces alfa Y. Aquí va a ser igual. Eso va a ser igual a 50,8833. Un segundito. No me gusta, no me gusta. Eso va a ser igual a 50,8833 más J en 19,9
36 ohmios. ¿Sí? Esa es mi impedancia delta equivalente, perdón, la estrella equivalente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Aquí en mi circuito, ¿qué es lo que he hecho? He transformado toda esa carga, ¿sí?, en un equivalente. ¿Sí? ¿Dónde aquí? Ese va a ser mi nodo A, eso va a ser mi nodo B, y eso va a ser mi nodo C. ¿Sí? Si observan, los nodos se mantienen. Hemos aplicado el delta, ¿verdad? Aquí ese nodo se mantiene. Eso es C y eso es A. Sí, hemos transformado esa carga primeramente en delta. Hemos hecho el paralelo y lo hemos transformado a una carga en estrella. ¿Sí? En ningún momento hemos tocado esos nodos. Entonces esos nodos se mantienen. ¿Sí? Y eso aquí va a ser igual. Eso es una impedancia Z en estrella equivalente. ¿Sí? Y aquí es igual esa impedancia. Esa impedancia va a ser igual a 50.88 en 33 grados, perdón, 88, 33, más aquí, J19,36 ohmios. Lo llamamos alfa M. ¿Sí? Esa es la impedancia. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otro dato más nos ofrecía el circuito? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Aquí no puedo aplicar el equivalente monofásico. Puedo, ¿no? Pero sí, puedo. Observen. ¿Qué dato nos ofrecía el ejercicio? ¿Sí? ¿Qué dato nos ofrecía? Observen ese dato. ¿Sí? Lo vamos a copiar. Ese valorcito nos interesa. La tensión Vn. Sí, esa tensión. ¿Sí? El ejercicio nos da esa tensión. Aquí nos dice que es positivo y negativo esa tensión. La tensión Vn. ¿Sí? Nos da esa tensión. Entonces aplicamos el equivalente monofásico en la fase B. ¿Qué decimos? Aquí tenemos nuestro... bueno, lo he cortado. Con institucional, por favor. Sí. Aquí tenemos una impedancia de línea. Impedancia de línea y la impedancia de la carga. ¿Sí? Esa es mi impedancia en estrella equivalente. Esa va a ser mi impedancia de línea. ¿Sí? Y aquí aplico el equivalente monofásico en la fase B. ¿Por qué aplico en la fase B? Observen. Este es mi nodo N. ¿Sí? Ese es mi nodo B. Ya conozco. ¿Sí? Ya conozco. Me dice que es la tensión. La tensión Vn, ¿sí?, es igual a 388,17 Fasoren menos 103.66 grados. ¿Sí? Esa es la tensión. Sí, por eso es que aplico la fase B sin el equivalente monofásico. ¿Puedo aplicar cualquier fase? Sí. ¿Sí? Si quiero puedo eso llevarlo a la fase A. Puedo encontrar la fase A y aplicar, ¿verdad? Pero si se dan cuenta es un paso más. ¿Sí? Entonces directamente podemos aplicar esto. ¿Sí? No nos olvidemos, el ejercicio me pide, a ver un momentito, las corrientes me pide. ¿Sí? Bueno, la potencia por el método de los 2 batímetros. ¿Sí? Para el método de los 2 batímetros, si recuerda, lo que necesitamos es la tensión de línea
y la corriente de línea. ¿Sí? Solamente esos dos. Aquí otra cosita más. No me dice en qué puntos. Sí, si no me dice en qué puntos, asumimos esos nodos, ¿está bien? A, B y C. Sí, el equivalente total. Va a haber en algunos casos en que el ingeniero te pide esto. Te dice que el batímetro va a estar conectado en esta línea y en esta línea. Sí, tienes que encontrar la tensión de línea, esta. Sí, esa tensión de línea. Sí, pero aquí no te dice en qué nodos, ¿verdad? O en qué puntos. Entonces, asumes todo el circuito. Sí, aquí. La tensión de línea, ahí lo asumes, sí, automáticamente. Pero si te dice A mayúscula y B mayúscula, entonces en esos nodos. ¿Está bien? Aquí eso me estaba asustando, ¿no? Pensaba que decía en esos nodos. Bien. Lo que me interesa es encontrar la corriente de línea. Si no necesito su ángulo, solamente necesito su magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aquí. Aquí puedo encontrar lo que es ya la corriente de línea. ¿Sí? No nos olvidemos. La corriente de línea es esta, ¿verdad? Esa es la corriente de línea. ¿Sí? Entonces la corriente de línea, en ese caso de la fase B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión Vn sobre esa impedancia. La impedancia Y equivalente. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual ese valor? Recordar la fase M 388,17. Fasor en menos 103,66. Alfa M y esto. Eso lo guardo en B. Segundito. Aquí. La corriente de línea. La corriente de línea de la fase B va a ser igual a 7,1325 ángulo en menos 124,4376 amperios. ¿Sí? Esa es mi tensión de línea, perdón, mi corriente de línea. ¿Sí? Otra cosita. Ya conozco la corriente de línea. ¿Sí? Solamente necesito la magnitud. Ahora tengo que encontrar la tensión de línea. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a encontrar la tensión de línea si ni conozco la tensión de fase? Tengo que encontrar esa tensión. La tensión de línea, verde, amarillo. Esa tensión de línea tengo que encontrar. Sí, la tensión de la fase AB. Sí, solamente la magnitud. Sí, esa es la tensión de línea. Bien, aquí. Pero para encontrar la tensión de línea, primeramente debo conocer aquí lo que es la tensión de fase, ¿verdad? Para multiplicarlo por raíz de 3. ¿Sí? Necesito conocer eso primero. Entonces, ¿qué hago? Aquí, conozco la corriente de línea, conozco ambas impedancias. Sí, entonces ya puedo encontrar la tensión de fase. Sí, la tensión de la fase B. Entonces, ¿qué digo? La tensión de la fase B. ¿Qué aplicamos? Solamente ley de Ohm, ¿verdad? Asumimos que como es un circuito equilibrado, ¿sí? N con N mayúscula están al mismo potencial. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la corriente de línea multiplicado por la impedancia de línea más la impedancia delta, la estrella equivalente, ¿sí? Va a ser igual a la tensión de la fase B, ¿sí? Entonces, lo sacamos esto y aquí va a ser igual. Aquí, un ratito, la impedancia de línea. La impedancia de línea es igual a 25 más J30. Sí, esa es la impedancia de línea. Bien, aquí lo sumamos con la impedancia Y equivalente. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual alfa M más 25
más 30 y eso lo guardamos en Y. Bien, aquí va a ser igual esta tensión de fase. ¿Sí? La tensión de la fase B. Esa tensión va a ser igual a 645,6 Fasoren menos 91,4233 grados. ¿Sí? Unidades en voltios. ¿Sí? Esa es la tensión de fase. ¿Sí? Solamente magnitud la tensión de fase. Yo quiero encontrar la tensión de línea. Entonces, la tensión de línea es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces, la tensión de línea. Aquí va a ser igual esta tensión de línea. Aquí. Raíz de 3 por la tensión de fase. Ya la conocemos. Eso va a ser igual a 645,456. Donde la tensión de línea, a ver, esto, valor absoluto de Y por raíz de 3. Uy, sale enorme. Esto va a ser igual a 1117,96 28 voltios. ¿Sí? Bien, aquí ya conocemos la impedancia de línea. ¿Sí? Ya conocemos la corriente de línea. ¿Sí? Es esa corriente. Solamente necesitamos su magnitud. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Lo que es el factor de potencia, ¿verdad? Pero aquí, sumando estas dos impedancias y transformando en su formato polar, lo conocemos. ¿Está bien? Bien, aquí mis datos. La impedancia de línea. La impedancia de línea es igual a 1117,9628,2 unidades, esto está en voltios. La corriente de línea. Eso lo guardo en la variable B. Eso va a ser igual a 7,1325 amperios. ¿Sí? Ahora, el factor de potencia. ¿Cómo calculamos el factor de potencia? El ángulo del factor de potencia va a ser igual al ángulo de la impedancia total. Y la impedancia total es igual a la impedancia de línea más la impedancia Y equivalente, ¿verdad? Esa impedancia. Aquí va a ser igual. Esa impedancia en su formato rectangular va a ser igual a 75,8832 más J 49,36. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esto lo expresamos en su formato polar? ¿Sí? Aquí voy a tener la impedancia total en magnitud y el ángulo es el ángulo del factor de potencia. Si no nos olvidemos de eso, por favor. Entonces, eso va a ser igual. Eso lo expreso en su formato polar. Y esto digo que va a ser igual a alfa C. Eso va a ser igual a 90,495. El factor de potencia va a ser igual a 33. Sí, el ángulo del factor de potencia, no el factor de potencia, sino el ángulo, 0,14 grados. ¿Sí? En ohmios. Ese es el ángulo del factor de potencia. ¿Sí? Va a ser igual a 33,01423. ¿Sí? Ese es el ángulo del factor de potencia. Esto lo llamamos de este angulito. ¿Sí? Bien, ya tenemos todas las variables. Tenemos la impedancia de línea. ¿Sí? La impedancia, la corriente de línea, el ángulo del factor de potencia. ¿Sí? Ahora podemos aplicar
por el método de los 2 batímetros. ¿Sí? Aquí. Podemos decir en cualquier nodo. En este caso yo lo voy a mantener nodo A y nodo B. Entonces, ¿qué va a ser igual? El batímetro conectado en el nodo A va a ser igual a la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo del factor de potencia menos 30 grados. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual ese valor? ¿Sí? Aquí tenemos todo, ¿verdad? La tensión de línea, corriente de línea y el ángulo del factor de potencia. Esto va a ser igual. Aquí por raíz de 3. Y valor absoluto de B por cos de menos 30. Bien. La lectura del primer batímetro. La lectura del primer batímetro va a ser igual aquí a 79, 62.84, 068 vatios. La lectura del batímetro B, nuevamente, tensión de línea, corriente de línea, por el coseno del ángulo del factor de potencia, más 30 grados. Y para eso solamente le cambiamos el signo, ¿sí? 3618,29666 vatios. Entonces la potencia total aquí va a ser igual. La suma de esos dos, ¿verdad? Solamente va a ser la suma. Entonces la potencia total decimos que va a ser igual a la suma del batímetro A más la suma del batímetro B. Entonces la potencia total va a ser igual a 11.581,1373 vatios. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De verdad? Perfecto, Bismarck. ¿Sí? Bien, les he subido, como les digo, ejercicios. Sí, ese ejercicio más ese último examen lo voy a subir al Classroom para que lo vayan practicando. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Sí, que tengan un buen fin de semana. Sí, hasta el viernes. Gracias, José. Hasta el viernes.